Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición en esta tarde estar con ustedes. Amén. Hace un tiempo que no venía por aquí. Y bueno, en la reunión de obreros me vio el pastor y me dijo de estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, como bien ven, me acompaña mi esposa Rebeca, que ha cantado al Señor, y mi niño Enrique. Y estamos felices de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Y tener este culto con ustedes, compartir la palabra del Señor, y espero que el Espíritu Santo os bendiga a todos por medio de su palabra. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer en 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 1. Dice la Biblia: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si os recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cierra tus ojos, por favor, y rogale al Señor que te hable hoy. Dile: Padre, háblame por medio de tu santa y bendita palabra. Aleluya. Voy a pedir a mi hermano David que él me presente delante del Señor. De gracias, Señor, te damos en esta tarde, Dios mío, que podemos sentirte, Señor, en medio de este culto, maravilloso Dios. En este momento, Señor, te presento la vida de tu siervo, Dios mío, para que tú, Señor, te utilices de él, Señor, conforme tú lo haces, y a través de tu persona, Señor Padre, podamos recibir la bendición por medio de tu palabra en esta tarde, Señor. Que lo utilices, Señor Padre, para beneficio de tu pueblo, maravilloso Dios. Te damos multitud de gracias, Señor, por esa palabra que has puesto ya en su corazón, Señor. Gracias te damos por su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Bueno, el verso que hemos leído del apóstol Pablo, cuando yo leo que el apóstol dice, pero temo, aquí nos tenemos que parar porque el apóstol tiene temor. Temor no es lo mismo que miedo. El miedo es un instinto. El ser humano nace con él. Cuando nace un niño o una niña, tú tíralo para arriba, no sabes qué está ocurriendo, pero vas a ver que se pone nervioso. Es el instinto del miedo. El temor es diferente. El temor es porque piensas que va a venir algo o algo va a venir y sientes temor. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el miedo y el temor. El temor es porque sabes que algo va a ocurrir o puede ocurrir. Y el miedo es un instinto que nacemos con él. El apóstol no dice tengo miedo, dice tengo temor. ¿Y cuál es el temor del apóstol? Dice temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora pone un ejemplo, un ejemplo bíblico. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora dice, ¿qué es lo que puede hacer la serpiente? Dice, porque si viene otro predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o aceptáis otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Date cuenta que el apóstol tiene un temor tremendo, porque esta serpiente
es astuta. Y es tan astuta que puede imitar lo que no tiene imitación. Dice, si viene otro predicando a otro Jesús, no hay dos Jesús, ni tres, hay uno. Solamente hay un Cristo, el Mesías. Pero esta serpiente es tan astuta que puede presentarte a alguien parecido sin que lo sea. Dice, si recibís otro espíritu, no hay más Espíritu Santo, solamente hay uno. Pero es tan astuto que puede hacer que recibas otro espíritu haciéndolo pasar por el Espíritu Santo. Dice, o si aceptáis otro evangelio, no hay más evangelio, solamente hay uno. Entonces dice, bien lo toleráis. ¿Y por qué bien lo toleráis? Porque hay un ejemplo bíblico de cómo la serpiente, con su astucia, también engañó a Eva. Y le presentó un Dios falso que no era el verdadero Dios. Y como se va a la historia de Génesis capítulo 3, pues nosotros tenemos que irnos a la historia de Génesis capítulo 3 para ver cómo la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Date cuenta que él ha puesto tres cosas insustituibles que no tienen sustitución: Jesús, Evangelio y Espíritu Santo. Pero es tan astuta esta serpiente que puede hacer sustituir lo que no tiene sustitución. Claro, por eso el apóstol, conociendo la astucia de esta serpiente, que no está imitando un ángel, está imitando al Espíritu Santo, a Jesús y el Evangelio. Mira hasta dónde llega la astucia de esta serpiente, el Señor la reprenda. Amén. Por eso Pablo dice, temo. Pablo, no hace falta que toques. Pablo no era un hombre de temer. No tenía miedo a nadie ni temor a nadie. Pablo era un hombre muy valiente en Dios. Una vez entró en una ciudad, le pegaron un palizón, le arrastraron por la ciudad, lo sacaron de la ciudad. ¿Y sabes por qué le dejaron de pegar? Porque creían que había muerto. Claro, ellos dicen, ¿para qué vamos a golpear a un muerto? Si ya ha fallecido, no hace falta pegarle más. No había muerto, parecía del palizón que le pegaron. O dice la Biblia que se levantó Pablo y cualquiera, ¿dónde se va? A la casa. Dice la Biblia, entré de nuevo en la ciudad. Una vez le regañó a Pedro. Claro, ustedes dicen, es que el apóstol Pedro era tremendo. No, Pedro era más, humanamente hablando, porque era más viejo que él, tenía más años de ministerio, había estado con Jesús los 3 años del ministerio terrenal, era el principal de los apóstoles, era más conocido, era más respetado. Pues como vio que estaba torciendo el Evangelio, le dijo Pablo delante de todos, eres digno de que Dios te eche al infierno. Y decirle eso al apóstol Pedro, ya tenías que ser valiente. O sea, Pablo era un hombre que no le tenía miedo. Otra vez a los corintios, porque había gente envanecida que hablaba de él, decía, mira, iré a vosotros y voy a descubrir el poder que tenéis. No tanto las palabras, sino el poder. Y voy a ir como queráis, o con una vara, o con espíritu de mansedumbre, vosotros elegís. Otra vez dijo a los Gálatas, ojalá el Señor matase. Dijo otra cosa, pero no lo voy a decir porque da vergüenza. Pero ya lo parafraseo a mi manera. Ojalá el Señor matase a aquellos que perturban la iglesia. Luego a los chicos les digo lo que dijo de verdad. O sea, era un hombre valiente. No le tenía miedo a Satanás, a su astucia y a la debilidad de la iglesia. No es que a él le iba a engañar, él no le tenía miedo, él se enfrentaba a ella, vamos. Pero sabía que la iglesia era tan débil en el conocimiento de Dios y la serpiente tan astuta que se le agarró un temor en el corazón. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene otro, ¿quién es ese otro? Otro sin credenciales, sin saber ni quién es, que viene de otro sitio, que no le conocéis, y a nosotros, que nos conocéis de verdad, nos rechazáis. Pero viene otro que no conocéis, y os predica otro Jesús, y recibís otro Espíritu, y os predica otro Evangelio. Si lo aceptáis, bien lo toleráis. Claro, si te das cuenta, él se va a Génesis capítulo 3. ¿Cómo empezó la conversación de Satanás con Eva? ¿Sabes que el hombre fue creado para adorar a Dios? Fue creado también para orar a Dios. Orar significa hablar. Bueno, la primera conversación que el Espíritu Santo escribió en la palabra
de un ser espiritual hablando con un ser humano no fue de Dios con el ser humano. Fue Satanás hablando con él. La conversación empieza así, con que Dios os ha dicho. Claro, si tú te das cuenta, esa conversación hay una previa conversación a esa. Porque Satanás no va a aparecer a Eva y ya hablar de teología. No, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol, quiere decir que Eva ya había hablado con Satanás antes. Y le había dicho lo que Dios le había dicho. Anteriormente a esa conversación el Espíritu Santo no quiso escribir. Él quiso escribir desde que Satanás empieza a hablar teológicamente con Eva. ¿Hablaría primero de otras cosas? Seguro que sí. ¿Daría un paseo con Eva por el huerto? También. Si hubiese ahí algún bar, ¿se tomarían alguna Coca-Cola? Seguro. Se hizo amigo de Eva. Preguntaba y Eva respondía. Eva preguntaba y la serpiente respondía. Y cuando ya se hizo amigo de ella, entonces dijo, ahora es momento de hablar de teología. Escúchame, Eva, ¿tú me has dicho que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol? Era mentira, Eva no le había dicho eso. Pero la mejor manera de entrar y entablar una conversación es primero contar algo que sabes que la persona te va a contestar que no es así. Ah, que tú me has dicho que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. Entonces ella recapitula las conversaciones que ha tenido con él y dice, no. Lo que he dicho es todo lo contrario. Yo he dicho que Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, excepto de uno. O sea que es todo lo contrario de lo que tú me dices. Porque claro, cuando tú me dices que Dios ha dicho, que yo te he dicho que Dios ha dicho que no comamos de ningún árbol, lo que me estás diciendo es que mi Dios es malo. Claro, si Dios te dice, te pongo en un huerto, mira todos los árboles, no puedes comer carne, solamente fruta, pero no te dejo de ninguno, pues entonces Dios es un ser malévolo y malo. Pero ella le corrige diciéndole, no, es todo lo contrario, mi Dios es bueno. Él ha dicho que podemos comer de todos, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios ha dicho que si comemos o lo tocamos, Dios no había dicho eso, ella añadió a la palabra del Señor. Si comemos o lo tocamos, moriremos. Claro, lo primero que hizo Satanás no fue afirmar nada de Dios, sino una pregunta maliciosa, con que Dios os ha dicho. Que eso lo hace contigo y conmigo también. No viene afirmando cosas malas de Dios. Él hace preguntas o sugiere cosas para que pienses tú y tú des tu veredicto. Porque Dios ha dicho que iba a estar contigo, ¿no? Pues no dijo el Señor que te iba a guardar. ¿No te dijeron que viniendo al culto y aceptando a Cristo no te ibas a enfermar? Él no te dice Dios es malo, Él sugiere. Él deja la semilla y se va. Y tú con la semilla ya das vueltas. Eso es lo que hizo, aunque Dios ha dicho. Pero ella fue rápida. Dijo, no. Dios ha dicho que podemos comer de todos, menos de uno. Entonces, como ve que la sugerencia no ha hecho efecto, entonces ahora Satanás afirma que ha dicho Dios que moriréis. Sí. Mira, te digo una verdad, Eva. Sí. No moriréis. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Ahora ya estaba afirmando, Ahora estaba diciendo que Dios es mentiroso. Porque si Dios te ha dicho que haciendo una cosa va a pasar una cosa y Él te dice que va a pasar lo contrario, está diciendo, mira, el Dios al que tú estás hablando todas las tardes aquí con Él, te está mintiendo, Eva. No vais a morir. Además, le dice la serpiente, Dios sabe. Con esa palabra, Dios sabe, hizo que el sentido de Eva se agudizara más. Porque mira, si yo subo aquí y os digo, ¿os habéis enterado lo que ha hecho la hermana Mercedes? No sé si hay alguna aquí que se llama Mercedes, es algo que me viene a la mente. ¿O os habéis enterado lo que ha hecho el hermano Pepe? Ya estáis silenciosos, guardaríais más milenio. Porque nos encanta saber de cosas que no sabemos. Por eso Satanás, como es muy astuto,
Dice, Dios sabe. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Eva, el Dios al que tú sirves sabe algo que no te ha dicho. Tu Dios guarda secretos. El Dios con el que paseas todas las tardes te ha hablado de todo, pero te ha ocultado cosas. Entonces, el sentido de Eva, el oído, se agudiza más. Sus ojos miran a la serpiente y le dice, ¿qué es? Y ahora le dice a la serpiente, que si comes del árbol, serás como él. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Le estaba diciendo, el secreto más bien guardado de tu Dios es que él llegó a ser quien es porque comió del árbol. El árbol tiene propiedades divinas. Todo aquel que pasa por aquí, su mandamiento es, no comas de eso. Porque tu Dios es un acomplejado. No quiere competencias en su reino. Él dicta lo que es bueno y lo que es malo. Él dice cuándo es día y cuándo es noche. Él dice el sol aquí y la luna aquí. Él dice el mar aquí y lo salado también se separa de lo dulce. Él dice lo que es bueno y malo, lo blanco y lo negro lo dice en el día y la noche. Él lo dice, pero si tú comes del árbol, serás como él, sabiendo el bien y el mal. Serás tu propio Dios, no tendrá que gobernarte él. Ahora, si te das cuenta, el apóstol Pablo dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿Por qué habla de los sentidos? Porque lo que hizo Satanás fue atrapar los sentidos de Eva. Primero el sentido del oído. Atrapó su sentido y le empezó a filtrar, ¿qué? Enseñanzas de un Dios falso. Primero tu Dios es malo. Luego tu Dios guarda secretos. Luego tu Dios es mentiroso. Luego tu Dios es acomplejado. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo pone la similitud. Si viene otro predicando a otro Jesús, porque eso es lo que hizo Satanás con Eva. Le predicó de otro Dios diferente al Dios verdadero. Y eso es lo que temía el apóstol Pablo, que viniese otro predicando a otro Jesús diferente al Jesús verdadero. Porque la serpiente ya lo hizo con Eva. Le mostró un Dios que no era el verdadero Dios. Pero ¿qué pasó con Eva? Que Eva le prestó el sentido del oído. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque Eva primero escuchó, su sentido del oído fue torcido. Y ahora dice la Biblia, y mirando Eva el árbol. Ahí está el sentido de la vista. ¿Y cómo lo veía? Antes veía el árbol y decía, ¿qué Dios tan bueno tenemos? Me deja comer de todos excepto de uno. Ahora miraba el árbol y ya no lo miraba igual, sus pensamientos eran diferentes. Era, mi Dios guarda secretos, mi Dios es un acomplejado, mi Dios solamente quiere mandar en su reino. Ya había cambiado no solamente sus sentidos, sino el conocimiento de Dios, porque la serpiente le estaba mostrando un Dios falso. Y ahora dice la Biblia, mirando el árbol, lo vio bueno para alcanzar la sabiduría y fue y lo tomó. Cuando lo tomó, ese es el sentido del tacto. Y ahora dice la Biblia, y comió, ese es el sentido del gusto. Pero no solo comió, dice, también dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué tuvo que hacer Adán? Tuvo que mirar el fruto, tocar el fruto, comer el fruto. Fue lo mismo, mirar, tomar, comer, sentido del tacto, sentido de la vista, sentido del gusto. Porque como Satanás venció a Eva, ahora usó a Eva para vencer a Adán. Porque cuando Satanás vence a alguien, usará ese alguien para vencer a otro. Por eso no es bueno dejarte vencer por Satanás, porque si te vence en un pecado, te usará para vencer a otro que esté de pie. Y eso es lo que hizo. Satanás venció a Eva y usó a Eva para vencer a Adán. Y dice la Biblia, y tomó. ¿Y qué es lo que ocurrió? Le engañó la serpiente porque le mostró un Dios que era un Dios falso, y ella, sus sentidos fueron cautivos por filosofías y palabras que Satanás le dijo que no tenía nada que ver con el Dios verdadero. ¿Qué tenía que haber hecho Eva? Eva tenía que haber no creído a Satanás, no escuchado a Satanás y quedarse con el mandamiento de Dios. Dios ha dicho que no comas de ninguna, que comas de todos los árboles excepto de uno. Si ella se hubiese parado frente al mandamiento de Dios y hubiese creído al Dios que le creó y al Dios que le amó, todavía estuviésemos en el Edén. Pero como escuchó a la serpiente, sus sentidos fueron torcidos y al final concibió un Dios que no era el Dios verdadero. Y creo que la iglesia tiene un problema. La iglesia está escuchando las sugerencias del enemigo y está creyendo lo que el enemigo le dice acerca de Dios. ¿Y por qué lo cree? Es fácil. Eva por lo menos tenía el mandamiento. Nosotros tenemos algo más grande que Eva. Nosotros tenemos 66 libros que Dios ha hecho en 1400 años por 40 autores diferentes y nos ha dado allí sus
palabras, sus promesas, sus mandamientos, los dichos de su boca, cómo Él es, cómo Él habla, cómo Él se mueve, cuál es el conocimiento, cuál es su venida. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? No vamos al libro de Dios para conocer a Dios. ¿Cómo queremos conocer a Dios? Por lo que oímos, por lo que sentimos, por lo que apreciamos, por donde nos hemos criado. Filtramos a Dios por la cultura, filtramos a Dios por los pensamientos, filtramos a Dios por tantas cosas que no es Dios. Por eso hoy día el cristianismo se está devaluando y uno dice no, hoy por ejemplo, ¿saben que se han abierto iglesias que no se casan hombres y mujeres? Se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, y ese hombre con ese hombre es pastor de iglesias. ¿No sabéis esto? En Brasil hay pastores que está el pastor y la pastora, y ahora mira a la pastora y dices tú, yo creo que la pastora es pastor también, ¿eh? Son hombres. ¿Y por qué se ha creído? Se ha creído porque se está predicando Dios es amor. Claro, ¿qué es? Dios es amor, y como Dios es amor, Dios acepta a todo aquel que se ama. Pero claro, hay que saber y escudriñar la palabra de Dios, porque Dios es amor, pero no todo el amor es de Dios. El amor es de Dios cuando Dios dice esto es amor. Él es realmente quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Satanás no le gusta, pero Dios lo hace. Dios no hace las cosas buenas porque son buenas. Son buenas porque Dios las hace. Él es la fuente de la bondad. Él es quien dice cuando es de día y cuando es de noche, cuando nos podemos levantar y cuando nos tenemos que acostar. Él es el creador de todo el universo, el soberano de toda la tierra, el rey de reyes y señor de señores. Y Él nos ha dado su palabra para conocerle. Y en la palabra podemos conocer a Dios. ¿Por qué sabemos que Dios es santo? Porque Él ha dicho yo soy santo. ¿Por qué sabemos que Dios es amor? Porque Él ha dicho yo soy amor. ¿Por qué sabemos que Él es grande? Él ha dicho que Él es grande. ¿Por qué sabemos que Él es creador? Porque Dios ha dicho yo creé los cielos y la tierra. Porque sabemos que en la cruz ha muerto por nuestros pecados, porque Él ha dicho que ha muerto por nuestros pecados en la cruz. No podríamos saber que Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados si la Biblia no lo dijera, pues Cristo no fue el único que murió en una cruz. Cuando Cristo tenía 12 años, el emperador de Roma crucificó 6.000 judíos en aquel año. Y dime tú qué diferencia hay entre la muerte de Cristo y esos 6.000 judíos. Esos 6.000 judíos también estaban en una cruz, le habían traspasado sus manos, le habían traspasado sus pies y murieron colgados en una cruz. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de Cristo y la muerte de esos 6.000 judíos? Si están muriendo en el mismo lugar, en el mismo sitio y de las mismas maneras. Pues bueno, sabemos que es diferente porque la Biblia dice que Cristo no fue a la cruz a morir por sus pecados, sino que fue a la cruz para morir por los tuyos y los míos. Y lo sabemos porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Nosotros hemos creído a la palabra del Señor. ¿Por qué sabemos que Cristo va a venir? ¿Por qué lo sabemos? Porque Él ha dicho yo vengo. Y como Él lo ha dicho, nosotros lo creemos. Nosotros creemos que Cristo va a venir. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. ¿Te das cuenta lo importante que es la palabra del Señor para nosotros? No podemos concebir a Dios si no es por la Biblia. Porque si no conocemos a Dios a través de la Biblia, nos vamos a inventar un Dios nacido de nuestro propio corazón. ¿Y sabes cómo será ese Dios? ¿Quieres que te lo diga? Exactamente como tú. Será un Dios a tu imagen y semejanza. Mirad qué ignorancia tenemos de Dios. Una hermana se enfada con otra hermana, o un hermano se enfada con otro hermano. Bueno, esto más bien lo hacen las hermanas. Se enfada una hermana con otra hermana y ve un versículo que pone: tus enemigos caerán delante de ti, al estado que te va. Y ahora, claro, la otra ve y dice: tus enemigos, claro, me enfada con ella hace un rato, su enemigo soy yo, tus enemigos caerán delante de mí. Y ella pone dos manitas así y abajo, amén. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: Dios me va a defender. Claro, Dios te va a defender porque como estás enfadada con la otra y tienes un Dios a tu imagen y semejanza, Dios también está enfadado con ella. Claro, y va a tirar más por ti porque tú eres más hija que la otra. En cambio, la Biblia no te enseña que pongas Dios peleará por mí. La Biblia te dice: mira, te quieres parecer a mí porque yo a ti no me quiero parecer. No digas que te voy a defender. Sé humilde y pide perdón. Hemos distorsionado a Dios. No conocemos la profundidad y la sencillez del Evangelio.
porque nos hemos olvidado de este libro. ¿Ha visto esas predicaciones que dicen, y Dios peleará por ti, ningún alma forjada contra ti prosperará? Siempre que se refiere contra los demonios está bien, pero la mayoría de las veces la persona está pensando en alguien que le ha hecho mal, y el que dice amén está pensando en alguien que le ha hecho mal. Bueno, Jesús dijo, el que te llena en una mejilla, dale la otra. ¿Tiene que ver ese mensaje algo con eso? Entonces estamos haciendo una caricatura de un Dios falso. ¿Dónde debemos de volver? A la palabra. Y lo que diga la palabra de Dios no es punto suspensivo, es punto final. La iglesia necesita leer la palabra de Dios. Y necesita leer la palabra de Dios no para ser mejor, no para debatir, no para predicar bien, sino para conocer a Dios. Por eso Pablo dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El demonio puede hacer, falsificar un falso Dios, meterlo en tu mente y decir, este es el Dios al que tú estás adorando. Es un Dios nacido de tu propio corazón, que se parece a ti. Cuando te arrodillas, no estás arrodillándote ante Dios, te estás arrodillando ante ti, dentro de ti, que te has formado un Dios. Pero Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él, predecido por la palabra, escrito está. Porque si no es al Dios de la Escritura al que estamos adorando, no estamos adorando al verdadero Dios. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, coger la Biblia de Dios, buscar al Señor. Hay tanta riqueza en este libro, créanselo, hay tanta riqueza en este libro. Este libro enseña cómo los padres deben tratar a los hijos. Este libro enseña cómo los hijos deben tratar a los padres. Este libro enseña cómo el matrimonio que Dios acepta, hombre y mujer. Este libro enseña cómo el hombre tiene que amar a su prójimo. Este libro enseña cómo el hombre no tiene que vengarse, el hombre tiene que amar. Este libro enseña cómo el pecador puede volver a levantarse de nuevo por medio de la misericordia de Dios. Este libro nos enseña cómo gobernar la iglesia. Este libro nos enseña cómo levantar pastores. Este libro nos enseña cómo es el carácter de Dios. Este libro nos enseña dónde nació Jesús, dónde vivió Jesús, dónde murió Jesús, por qué murió Jesús, dónde ascendió Jesús, cuándo ascendió Jesús. Jesús volverá. Este libro nos enseña quién es Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que olvidando este libro, olvidamos al Dios verdadero. ¿Sabes? Dice la Biblia que Josías le dijo a uno de sus criados, ves a la casa de Dios, al templo, y límpialo porque está sucio. Y dice la Biblia que fue a limpiar la casa de Dios, y limpiando la casa de Dios se encontró, ¿sabes qué? El libro de Dios. Amén. ¿Cuántos años hace que no leían el libro de Dios? Muchos años. No sabían ni dónde estaba. ¿Y dónde estaba perdido el libro de Dios? ¿En un campo o en un parque? En la casa. Hoy se ha perdido este libro aquí. No hace falta salir fuera. Métete dentro y pregúntale a la gente de Dios. No saben definirlo. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Pues con oración y humildad lee este libro. Porque cuando con humildad abres el libro se abre a ti. Si no lo lees con humildad, leerás la Biblia, no la Santa Biblia. Abrirás el libro, pero el libro no se abrirá a ti. Pero cuando lo lees con humildad, tú no lees el libro te lee a ti. ¿Cuántos quieren el libro de Dios? Dale un aplauso a la palabra del Señor. Entonces, número uno, no conocer la palabra de Dios. Estamos expuestos a filosofías del mundo, de la cultura, que se filtra el conocimiento de Dios por ahí y nos presenta un Dios que no es Dios. La solución está en la palabra. Número dos, circunstancias que parece que no tienen posibilidad de cambio.
Y Satanás te dice, hasta aquí llegaste. Pero yo te digo que para el Dios de la Biblia no hay nada imposible. Amén. Mirad esto. Dice la Biblia que Moisés está en el desierto y el pueblo le está pidiendo carne. Date cuenta que Moisés ha visto de Dios lo que nadie ha visto. Moisés es un hombre, para mí, es el segundo hombre que Dios ha contestado más oraciones. El primero, Jesús. El segundo, Moisés. El tercero, Jorge Müller, del 1700. Hay un libro de él que se titula 1.000.000 de oraciones contestadas. Cómpratelo. Moisés una vez oró a Dios, una vez. Le dijo, Señor, pan. Y dijo Dios, 40 años contestada la oración. Todos los días, excepto los sábados, el Señor enviaba pan a las 5 de la mañana. Otra vez le dijo, Señor, agua. Dice Dios, contestada la oración. 40 años a través de una roca dándole agua al Señor. Había visto a Dios abrir el mar rojo. Hermanos, ese milagro es tremendo. Tú sabes, sé que todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, sino el 95%, hemos visto el mar. ¿Has visto qué grande es? Y si no lo has visto en persona, pues métete en YouTube y pon el mar y vas a ver que es grandioso. Lo más grande que puede crear el hombre no es nada en comparación con el mar. Bueno, pues Dios lo abrió. Y cuando lo abrió, esta vez no tuvo que clamar, porque le clamó y le dijo Dios, no me clames, extiende tu mano y alza tu mano. Y sopló Dios y abrió el mar rojo. Y pasó en seco durante 8 horas. Pero habiendo visto a Dios hacer tantas cosas, no me digas el por qué, el pueblo un día le dice, Moisés, queremos carne. Y va él apesadumbrado delante de Dios y le dice, Señor, mira, hay un problema tremendo. Dice el Señor, ¿cuál es el problema? Dice, ¿sabes qué? ¿El pueblo quiere carne? Y le dice Dios, ¿ese es el problema? Sí. Había visto a Dios hacer lo imposible y no me digas el por qué esta vez flaqueó. Señor, que el pueblo quiere carne. Y le dice Dios, bueno, pues mañana yo daré carne a mi pueblo. Claro, mañana significa 24 horas. 2 millones de personas en un desierto, no había carnicerías, pero Moisés había visto a Dios hacer grandes cosas. Dice la Biblia que cuando Moisés escucha eso, dice la palabra del Señor, mirando al pueblo Moisés, apartó su mirada. Mirando al pueblo, le vino la duda, volvió a mirar al Señor y le dijo, Señor, ¿sabes qué? Ni con 200 millones de carneros bastaría para dar de comer a este pueblo. Claro, él vio 2 millones de personas, no hay carnicerías, estamos en un desierto, quieren carnes, tú dices 24 horas. Ni con 200 millones de carneros. Se convirtió en un matemático de Dios. Señor, he hecho la matemática en décimas de segundo. He quitado tu mirada, he mirado el pueblo, te he puesto a mirar y he hecho la matemática. 200 millones de carneros bastaría para dar de comer a este pueblo. Entonces dice la Biblia que el Señor le enseñó su brazo. Y le dice el Señor, Moisés, se ha cortado mi brazo para no salvar. Y le dice, no, Señor, tu brazo no. Y le dice Dios, verás si mañana se cumple mi palabra o no. Al otro día por la mañana Dios sopla en el mar muerto y salen codornices recién creadas, por centenas y por millares y por miles. Empiezan a salir codornices recién creadas y según salen volando, Dios en el aire la está matando. Pum, pum, pum. Y la carne va cayendo en medio del campamento. Salen los hombres de las tiendas y las mujeres y ven como la carne va cayendo del cielo. Cuando Moisés sale de la tienda y ve el campamento lleno de carne, se le revela un pensamiento del interior de Dios. Según Dios va sacando la carne y la va matando en el aire y va cayendo en el campamento, Dios piensa dentro de sí, daré a este pueblo carne hasta que se le salga por las narices. ¿Cuánto tiempo comió el pueblo? 1 mes carne, se cansaron de la carne, no solo en 24 horas, el Señor le dio más de 200 millones de carneros, comieron 1 mes seguidos cuando Dios hizo aquel milagro. ¿Qué es lo que le ocurrió a Moisés? Que apartó su mirada, dudó del Señor y el Señor le enseñó que para él no hay nada imposible. Amén.
Pero mira, te voy a hablar de otro hombre llamado Jesús. Este también es profeta, está en un desierto. Ha terminado 3 días de predicar una campaña, ha sanado a los enfermos y ha predicado del reino de Dios. Cuando él ve que ya ha terminado el culto, porque Dios le ha dicho hasta aquí, Jesús, él dice, bueno, tengo que enviar a la gente a su casa. Sí, pero se fija que en los 3 días nadie ha comido. Dice Jesús a los discípulos, venid, se aparta con ellos y dice, mira, les tenemos que dar de comer, porque esta gente no ha comido estos 3 días de campaña. Y no quiero que nadie después de mi campaña quede mareado. Cualquiera se puede caer en el camino. Y no quiero. Le dicen los discípulos, vale, Señor, le damos de comer, pero ¿de dónde? ¿Cuánta gente había? Dice la Biblia que había 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Siempre hay más mujeres en todos los sitios que hombres. Claro, si había 5.000 hombres, ¿cuántas mujeres había? Pues imagínate como 7.000. ¿Y niños? ¿Cuánta gente? Vamos a poner que había un promedio de 15.000 personas. Estaban en un desierto. Claro, entonces Jesús cuando dice, dales de comer, ellos dicen, Señor, ¿de dónde? Pero resulta que allí hay un joven, esto es tremendo, que su madre le había preparado una merienda. 5 panes y 2 peces. Y el niño en los 3 días estaba tan ilusionado en la campaña que no sacó la merienda. Pero escucha que Jesús le ha dicho a los discípulos, dale de comer, y los discípulos le dicen, ¿de dónde? Entonces el joven llama a Andrés y le dice, Señor, ven, mira, mi madre me preparó una merienda que en los 3 días no le he tocado. Abre su merienda, 5 panes y 2 peces. Si se lo quieres dar al maestro, es lo que tengo. Va Andrés, hermanos, con la merienda. Dice, Jesús, maestro. Dice, sí, Andrés. Dice, mira, aquí hay un joven que trae la merienda de su madre. Mira, tómalo en una cestita. 5 panes y 2 peces. Le mira la merienda, mira al pueblo y mira cómo se las tira. Dice, ¿pero qué es esto para tanto? Se le queda mirando otro matemático de Dios y dice, Señor, ni con 200 denarios bastaría para dar de comer a este pueblo. Moisés dice, ni con 200 millones. Como la multitud era menor, la matemática era menor, ni con 200 denarios. ¿Sabe lo que es un denario? El trabajo de un hombre de un día. Cuando dijo ni con 200 denarios, la matemática era ni con 7 meses de trabajo bastaría para dar de comer a todo este pueblo. Pero dice la Biblia que Jesús, tomando la merienda, ¿qué hizo Moisés? Miró al pueblo y dijo, ni con 200 millones. ¿Y Andrés qué hizo? Miró al pueblo y dijo, ni con 200 denarios. Pero Jesús, tomando la merienda, dice la Biblia, Jesús mirando al cielo. Mientras Moisés miró al pueblo y Andrés miró al pueblo, Jesús miró al cielo. La situación no le hizo apartar la mirada. Sabía que la situación era crítica, pero el cielo era poderoso. Jesús sabía que la necesidad era grande, pero la provisión del cielo era más grande que cualquier necesidad que el pueblo tuviese. Y dice la Biblia, y mirando al cielo dio gracias partiendo el pan y le dijo a los discípulos, tomad. Date cuenta que le está dando 5 panes y 2 peces. Hay una multitud de 15.000 personas. Imagínate que está en una cestita, la puede llevar solamente uno. Las familias están recostadas de 50 en 50, de 100 en 100. Está todo ordenado, pero solamente tienen una pequeña cesta para 15.000 personas. Me imagino que es Pedro, como siempre, el primero coge la cestita y dice, bueno, hay una familia ahí, no le voy a dar todo, porque si le doy todo, pues la otra se queda sin nada. Mira, este pequeño pan para los 5 y un pescado. Se acerca a la otra familia, dice, este pequeño pan y este pescado. Se acerca a otra familia y dice, ya pan no queda, porque le he dado a estos los 2 que había, solamente queda pescado. Le da el pescado. Falta 2 más. Otra familia un pescado, y otra familia otro pescado. Levanta la mano una familia y dice, Pedro, ¿puedes darme a mí? Se queda mirando a Jesús, esto ya me lo estoy imaginando yo, y por dentro dice, bueno, él ha dado gracias, no creo que vaya a suceder nada, pero estamos con él. Se acerca a otra familia, mete la mano, saca un pescado. Bueno, mete la mano, saca un pan. Y ahora dice, ¿cuántos sois? Soy 5 pescados, 5 panes, para todos. Otra familia dice, aquí,
Y ahora se acerca y dice, ¿cuántos sois? 10. Y saca 10 pescados y 10 panes. ¿Y cuántos sois? Y ahora ven que empieza a salir más de la cesta. Cogen otra cesta y la van llenando. 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 Y ahora todas las familias con orden, todos sentados, empiezan a decir, aquí Andrés, aquí Jacobo, aquí Pedro, aquí Felipe. Y empiezan los apóstoles ahí, mira aquí que hay una familia que necesita y hay otra que necesita. Y Jesús mirando el pueblo mientras había mirado a Dios, sabiendo que la provisión de Dios es más grande que cualquier necesidad del pueblo. Y empezaron todos a comer, empezaron todos a disfrutar. Después de haber recibido la palabra de Dios y haber sido enfermo de sus enfermedades, dice la Biblia, y comieron todos. Claro, porque yo puedo poner comida aquí y que comáis todos. Pero has visto que has ido a un sitio, a una casa, y te han puesto de comer y has dicho, de verdad que he comido, pero me quedo con ganas. Pues dice la Biblia que comieron todos, pero comer no significa saciarte. Te puedes quedar, yo me he quedado con ganas muchas veces de decir, de verdad que si me ponen otro plato me lo comí y me da la sed de decir. No, uno puede comer sin saciarse. Dice la Biblia, comieron todos y se saciaron. O sea que no solo comieron. Es que Pedro dijo, ¿queréis más? No, de verdad Pedro que no, que estamos hinchados, que no queremos más. Y Andrés, escucha, que hay más, que el milagro del Señor no se termina, hay más, ¿queréis? Que no, de verdad Felipe, que estamos hinchados, yo me he comido 2 pescados y el niño se ha comido 3 y ella se ha comido 5 y las demás comieron todos y se saciaron. Pero bueno, uno puede comer y saciarse, pero ya no queda más. Dice la Biblia, comieron todos y se saciaron y Jesús dijo, recoged lo que sobra. Gloria a Dios. Comieron, se saciaron y sobró. ¿Y cuántas cestas sobraron? Recogieron, llenaron una cesta. Otra cesta, otra cesta, otra cesta, hasta arriba, no a la mitad. 12 cestas llenas hasta arriba. ¿Y por qué 12 y no 13 o no 11? 12, porque había 12 apóstoles. Y como eran los 12 que dudaron en una situación que creían que no había posibilidad de cambio, Jesús, que había mirado al cielo y sabía que del cielo la provisión era más grande que la necesidad del pueblo, entonces Jesús le dijo, toma Pedro, esta cesta para ti, Jacobo, esta cesta para ti, Felipe, esta cesta para ti, para que cuando estéis en una situación que creéis que no tiene posibilidad de cambio, no apartéis la mirada, mirar al cielo, porque la provisión del cielo es más grande que cualquier necesidad. Claro, después de semejante milagro, Jesús despide a la multitud amablemente. ¿Cuánta gente? 15.000 personas. Se queda a despedir a la multitud. Cuando se van los 15.000, dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos, montad en la barca. La palabra en griego ahí, montar, da a entender que los obligó, porque ellos no querían. Que montéis, que no, maestro, que montéis. Maestro, que solamente hay una barca, si nos vamos a quedar solo en el monte. Os he dicho que os vayáis. Y yo digo, pero Jesús, ¿por qué despides a la multitud y obligas a tus discípulos a irse? ¿Qué quieres hacer? Dice la Biblia, y despedid a la multitud y obligando a los discípulos a entrar, dice la Biblia, se quedó Jesús solo en el monte orando su pan. Ahora sí. Se quería quedar con su padre a solas. Y cuando estaba orando con su padre a solas, en aquel monte, en la oscuridad, los discípulos están remando, se hace más de noche, las 6 de la mañana. Se levanta una tormenta que va a matar a los discípulos. Y dice la Biblia, viéndolos Jesús remar con gran fatiga. ¿Qué es lo que tuvo Jesús? Una visión. Los vio en visión remar con gran fatiga. Dice Jesús, Señor, los niños están sufriendo. Hasta aquí la oración. Y ahora baja Jesús el monte. No había más barcas, se las llevaron. La única que había se la llevó los discípulos. Pero Jesús baja. Y cuando baja del monte, el mar está enfrente de él, se acerca a la orilla, y cuando se acerca, ¿sabes que cuando te acercas a la orilla, te mojan los pies? Nada más acercarte, el agua sube encima. Pero Jesús pisa y el agua está debajo. Y vuelve a andar, el agua está debajo. Vuelve a andar, y 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 el agua no es líquida, se convierte en sólida. Y empezó a andar Jesús por las aguas. ¿Es tremendo eso? Empezó a andar por las aguas. Empezó a andar un poquito más deprisa. Empezó a andar por las aguas. Andando. Andaba tan seguro, tan firme y tan seguro que dice la Biblia que pensó pasarlos. Es decir, quería pasarlos para decirles, que estoy aquí,
pensó pasarlos, pero según ellos ven una figura, porque no sé si resplandecía, vieron una figura a las 6 de la mañana, se mueren de miedo, hermanos, y empiezan a creer lo que los judíos no creen, empiezan a creer creencias paganas, se apiñan entre ellos y muertos de miedo dicen: ¡un fantasma, vamos a morir! Jesús se para en medio de las olas del mar, levanta su mano derecha y dice: no temáis, yo soy. Cuando Pedro escucha la palabra no temáis, yo soy, todos están muertos de miedo, pero Pedro dice: Señor, si tú eres, mándame que yo vaya a ti, mándame. Jesús parado le dice: ven, Pedro. Aquella orden entra en el oído de Pedro, baja el corazón, y ahora Pedro toma fe. Y ahora dice la Biblia, yo me imagino, hermanos, que le dice: dejadme, soltarme, que voy a salir. Ellos le dicen: no te ocurra, es un fantasma, te va a ahogar, vas a morir, estamos en la oscuridad de la noche, mira el viento, mira el mar, está todo muy mal, no salgas. Pero él les quita y les dice: por favor, dejadme. Y saca la primera pierna. Y cuando saca la pierna, toca y les mira y le dice: es sólido, de verdad, estoy tocando como suelo, como cemento, es sólido, esto no es líquido. Y le dicen: dejadme que voy a sacar la otra pierna. Y cuando saca la otra pierna, ve que es sólido. Y ahora, mirando a Jesús, empieza a andar por aquello que no se puede andar, empieza a andar por las aguas. Porque cuando miras al Señor, no hay circunstancia ni problema que pueda derribarte de esta vida. Andarás donde otros no pueden andar, mientras tu mirada esté mirando al Maestro. Y empezó a andar por las aguas. Pero hay un momento que Pedro se para. Como muchas veces nosotros nos hemos parado en la vida cristiana, que dicen: no sé qué me ha pasado, que caminaba bien, corría bien, pero me he parado. Hay algo que me impide. Y eso le pasaba a Pedro. Se paró, dice la Biblia, y mirando el fuerte viento. ¿Sabes que el viento no se ve? El viento se siente. Él veía lo que no se podía ver, porque cuando quitas la mirada del Señor alucinas, vienen los temores, empiezas a ver lo que no se puede ver, empiezas a pensar lo que no se puede pensar. Y ahora dice la Biblia: y Pedro comenzó a hundirse. No se hundió, no se hundió, comenzó a hundirse. La palabra comenzar habla de un principio hasta un final. No es que quitó la mirada y se hundió, empezó a hundirse poco a poco. Y me imagino a Satanás parado ahí al lado de Pedro diciendo: serás apóstol y serás todo lo que quieras, pero te estás hundiendo poco a poco. Y yo estoy disfrutando de tu descenso, porque si hay algo que disfruta Satanás, es que quites tu mirada del Señor. Y antes que andabas firme, ahora te hundas poco a poco. Que vengas a la iglesia todavía, pero por dentro estés descendiendo. Que prediques todavía, pero por dentro estés descendiendo. Que cantes todavía, pero por dentro estés descendiendo. Que tomes el pacto todavía, pero por dentro estés descendiendo. Y ahí estaba el gran apóstol, descendiendo poco a poco. Y ahora, hermanos, el agua subía y subía y subía y subía. Y cuando ya estaba aquí, Pedro tomó una buena decisión. Dice la Biblia: volvió a mirar al Maestro. Ya estaba a punto de hundirse, el agua ya le iba a ahogar, pero mira al Maestro. En medio de la tormenta y de la furia del mar le mira y le dice: Maestro, ten piedad de mí que me muero. Dice la Biblia: y Jesús echó a andar. Jesús estaba parado, pero no se hundía. Echó a andar donde Pedro, y cuando se acercó a él, ustedes dicen, le sacó, ¿verdad? Le levantó. No, le regañó. Dice la Biblia: y Jesús se paró frente a él. Me lo imagino que le mira cara a cara. Se acerca a él mientras el agua va subiendo un poquito más, un poquito más. Él espera que Jesús le salve, que Jesús extienda su mano y le diga: te voy a levantar. Jesús se acerca con el freno fundido, y cuando se acerca le mira y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ay, hermanos, no era momento de hablar, era momento de que Jesús le salvara. Pero yo creo que Pedro diría por dentro: mira, no es momento de regañarme, es momento de levantarme, me estoy hundiendo y me voy a morir, me va a tragar. ¿Por qué dudaste? Esa era la pregunta. Yo le diría: Maestro, no todos los días se anda por el agua, no todos los días se anda por el agua. Soy el único después de ti que lo ha hecho, soy el único que ha andado, y ahora que estoy aquí, en vez de levantarme, me dices: ¿por qué he dudado? No hay razón para eso. Pues sí hay razón para eso, porque estando yo a tu lado puede ocurrir cualquier cosa. La duda no tiene cabida mientras yo esté ahí, mientras yo
dice la Biblia, extendiendo su mano. Imagínate Pedro que tiene que sacar su mano del agua, temblorosa, muerto de miedo, fría, helada y mojada. Jesús tiene su mano seca y le dice, agárrate y no te preocupes por agarrarte fuerte, que si te vas a levantar no es por tu mano, es resbaladiza, la mía te agarrará fuerte y estoy seguro que te levantaré de nuevo. Y se unió la fuerza con la debilidad en medio del mar que rugía. La debilidad, la fuerza lo tomó a la debilidad y lo levantó, hermanos. Y cuando lo levantó, ustedes dicen, claro, ya lo levantó, lo cogió Jesús en sus brazos y le llevó a la barca. No, hermanos, dice la Biblia, lo levantó y ambos volvieron. Quiere decir que cuando lo sacó del mar, el mar se hizo firme de nuevo para Pedro, cayó de nuevo sobre las aguas, miró a Jesús y le dijo, ahora vuelve a la barca, puedes andar de nuevo donde te has hundido, puedes volver a caminar donde te has caído, puedes levantarte en el lugar donde te tropezaste, ya no te caerás más, te he ayudado y te he sacado de esta situación y te he enseñado que en medio de las circunstancias no apartes tu mirada, mírame a mí, porque mientras me mires a mí podrás andar donde antes no podías andar. Y te puedes imaginar, Jesús pega un paso, Pedro pega otro, Jesús un paso, ambos vuelven a la barca. ¿Sabes? Jesús andó una vez sobre las aguas, Pedro andó dos veces. La primera vez que andó se hundió, volvió a levantarse y volvió a andar de nuevo, porque tu caída no es el fin, es la oportunidad de levantarte con más inteligencia. ¡Ya no dudes! ¡Más del maestro! Entonces el primer engaño de la serpiente es poner filosofías huecas si no conoces al Dios de la Biblia para que te imagines un Dios falso y te estés adorando a ti mismo en vez del Dios verdadero. La solución está en conocer a Dios a través de la palabra. Número 2. Satanás aprovecha circunstancias que parecen que no tienen posibilidad de cambio para que apartes tu mirada del Señor y te hundas y los temores te coman. Pero tú debes de permanecer creyendo en las promesas del Dios de la Biblia. Amén. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y número 3, el enemigo quiere que apartes tu mirada por medio de la tentación. ¿Qué es la tentación? Mirad, lo voy a poner muy fácil para que no te se olvide en la vida. Cuando el pastor mañana te pregunte qué es la tentación y que se haya olvidado, de verdad que es para disciplinarte. Porque lo voy a poner muy fácil, ¿vale? La tentación es aquello que te gusta a ti y lo quieres tomar, pero no le gusta a Dios. Bueno. Esa es la tentación. Lo que te gusta a ti, que lo quieres tomar, pero no le gusta a Dios. Por eso dice la Biblia que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa. Empezó a pasear por el terrado de la casa. Hay un libro que se llama el Midrash, que es un libro de los judíos, que no está en la Biblia y no hay que creer todo de él. Pero cuenta algunas historias interesantes. Tocante al pecado, David cuenta que cogió la onda con la que mató a Goliat, vio un pájaro que estaba volando por ahí y había una piedra y la tomó y dijo 1, 2, 3, ¡pum! Tiró al pájaro y no le dio, golpeó un árbol, rebotó, dio un cristal y se rompió. Cuando se rompió el cristal, se estaba duchando una mujer. Y dice la Biblia, la miró, la codició, la mandó llamar y la tomó. Lo mismo que Eva, miró el árbol, lo codició y lo tomó. La tentación, mirar, codiciar y tomar. Es mirar lo que a Dios no le agrada, es tomar lo que Dios no quiere para ti. Y eso es lo que hizo David. Miró lo que Dios no quería, codició lo que Dios no quería, tomó lo que Dios no quería. Y dice la Biblia que se acostó con ella y se quedó embarazada. Y tuvo que hacer una trama. Tuvo que hacer la trama de coger a su marido, que era un soldado raso, y ponerlo enfrente de la batalla cuando él tenía que estar en la retaguardia, con la idea de que lo matasen, porque la mujer se había quedado embarazada. Ahora imagínate cómo estaba el pueblo de Israel. Era el rey de Israel, la cabeza del pueblo, que había adulterado, que estaba matando a un hombre inocente, que la mujer con la que estaba embarazada de él, que ella estaba de luto por Urías, y en verdad embarazada de David. ¿Por qué? Porque miró lo que Dios no quería que mirara y tocó lo que Dios no quería que tocara,
y tomó lo que Dios no quería que tomara, y las consecuencias fueron fatales. Ahora me puedes decir, hermano Pedro, para el conocimiento falso, ¿cuál es la solución? El conocimiento verdadero, la palabra. Para circunstancias que parece que no tienen posibilidad de cambio, la solución está en las promesas del Dios de la palabra. Y para la tentación, ¿cuál es la solución? Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos han entrado en el culto? Todos los que estamos aquí. ¿Por qué han entrado? Porque hay una puerta. Date cuenta que Jesús da a entender que la tentación es una puerta abierta. Orad para que no entréis. Es como es una tentación abierta a tus deseos. Esa es la tentación, es una puerta abierta que te ofrece que puedes satisfacer tus deseos carnales. ¿Por qué Jesús dijo orad para que no entréis? Porque mientras que la tentación es una puerta abierta, la oración es una puerta cerrada. Jesús dijo, mas tú cuando ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará el público. El que tiene la puerta cerrada de la oración no entra por la puerta abierta de la tentación, porque ha hecho caso de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Conocimiento falso por el conocimiento verdadero. ¿Dónde está lo verdadero? Circunstancias que parece que no tienen posibilidad de cambio en las promesas del Señor. ¿Dónde están las promesas? Tentaciones que quieren apartarte del Señor y quitar tu mirada para arruinar tu vida. ¿Dónde está la solución? En la búsqueda al Dios de la Biblia. Termino con esto. Jesús fue tentado en estas tres cosas que te estoy diciendo. Le llevó el espíritu al desierto. La serpiente fue a tentarle. ¿Qué le dijo la serpiente cuando le vio? Dice la Biblia que a los 40 días Jesús tuvo hambre. ¿Por qué sabía la serpiente que tuvo hambre? Escuchó su barriga. Entonces apareció y le dijo, si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo si eres el Hijo de Dios? Porque 40 días antes del ayuno, cuando Jesús se bautizó, ¿qué dijo la voz de arriba? Este es mi Hijo. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho. Era lo mismo, estaba atacando la declaración divina. ¿Y qué le atacó con Eva? Con la comida. No te puede dejar de comer. Era lo mismo que le decía Jesús. Si eres el Hijo de Dios, como él ha dicho 40 días atrás, pues di que estas piedras se conviertan en pan a fin de saciar tu hambre. ¿Qué hizo Eva? Eva le escuchó, pero Jesús le miró y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Este conocía la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Claro, cuando él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor, yo me imagino que la barriga le hizo todavía, porque físicamente no se sació. Pero Jesús sabía que en la realidad del hambre había otra realidad, era la verdad de la palabra. En otras palabras, Satanás, Dios no me ha dicho que termine el ayuno, hasta que no me lo diga no como, porque yo no como de lo que como, sino de lo que oigo. No he escuchado a mi padre decir que el ayuno ha terminado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viendo Satanás que este no es como Eva, que este va a usar la palabra, lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate abajo, porque escrito está. Y ahora Satanás también usa la Biblia, Salmo 90. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Estaba usando el Salmo 90, pero lo estaba torciendo. Porque Satanás le estaba ofreciendo la promesa sin el mandamiento. Porque el Salmo dice así, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, si permaneces en el camino de Dios, en el propósito de Dios para con tu vida, Dios guardará que tu pie no tropiece en piedra. Pero si tú te tuerces del camino, entonces tropezarás en la piedra de tu propio error. Lo que hace Satanás es juntar dos textos, del primero y el de abajo, dando la promesa, pero omitiendo el del medio, que era el mandamiento, caminar en el camino. Y eso es lo que hace, te ofrece un evangelio de victoria sin abnegación, de promesa sin mandamiento, de justificación sin santificación, de aceptar a Cristo con la boca pero no vivirlo en el corazón. Eso es lo que hace, y eso es lo que hizo con él. Le dio la promesa sin el mandamiento, pero como Jesús sabía el mandamiento, que tenía que permanecer, no tirarse del pináculo del templo para descubrir que Dios estaba con él, no tenía que probar a Dios, él sabía que Dios estaba con él, no tenía que subir a ningún pináculo, ni saltar de ningún árbol, ni hacer nada, ni ninguna tontería. Yo sé que Dios está conmigo y no tengo que probarlo, él lo ha dicho y yo lo sé. Por eso, aparte de mí, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora dice Satanás, este me vence.
Este me vence. Bueno, ya por última, la última tentación, ¿qué hizo? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hermanos, los reinos del mundo y la gloria de ellos es muy fuerte, ¿eh? Que el mundo es muy bonito. Mira, la segunda vez que fui a Miami, los hermanos me montaron en un barco y era un lago tremendo. A ambos lados, en Miami no hay chalets, como los nuestros, hay mansiones. Y a ambos lados había mansiones. Según íbamos, la señora iba diciendo a quién pertenecía cada mansión. Y la mayoría eran conocidos nuestros. Y dice, esta mansión de la derecha es de Shakira. ¿Cuánto le ha costado a Shakira? O Shakira, no sé cómo se dice. ¿Cuánto le ha costado a Shakira? Yo no recuerdo bien, pero eran muchos. Por ejemplo, de 20 millones de dólares para arriba. 20 millones, 28 millones, 30 millones de dólares. Pasaba un poquito más para adelante. Esta era de Julio Iglesias, que se la vendió a fulano de tal y le costó 40 millones de dólares. Esta era de fulano, esta era de mengano. Recuerdo con mi hermano Adán, que iba en aquella ocasión, que la señora mencionó el nombre de una persona, que no recuerdo cuál era porque era un nombre muy raro. Y dice, esta es de fulano de tal, 30 millones de dólares. Esta es de fulano de tal, la misma persona, 20 millones de dólares. Esta de fulano de tal, la misma persona, otros 30 millones de dólares. Esta de fulano de tal, y empezó a mencionar, yo que sé cuántas eran de este vecino. Y cada una costaba entre 20, 30, 40 millones de dólares. Cuando yo veía esto, le miraba a la dama y decía, ¿quién es este vecino? Dice, pues será el dueño de aquí de Miami. Cuando terminó la señora dijo, este hombre es el segundo hombre más rico de todo Miami. Solamente ver las mansiones te da un ataque. Pues dice la Biblia que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de él. ¿A cambio de qué? ¿De qué? Dice, si te postras, escúchame Jesús, que no vas a escuchar esto primera vez. Escúchame esto, él temblando. Escúchame esto solamente un segundo. Que no me has puesto atención, Eva, qué atención me puso. Y tú no me estás haciendo caso. Tú estás solo mirando la escritura y la palabra. Pero escúchame, solamente esto. Si te postras un segundo, y me adoras, todo esto te daré para eso. Qué tonto Satanás. ¿Sabes lo que nos estaba revelando? Nunca cambias lo malo, nunca cambias lo bueno por lo malo, Y más nosotros que somos fieles en eso. Siempre cambias lo que no vale por algo mejor. Satanás nos estaba revelando que era capaz de cambiar todo esto por un segundo de adoración de Jesús. Porque Jesús valía más que todo eso y mucho más. Él sabía quién era el que estaba delante de él. Todo esto, un segundo. Nosotros somos capaces de cambiar todo al Señor muchas veces por tonterías. Satanás estaba dispuesto a entregarlo todo por tenerle a él. Un segundo solo, si me adoras te lo doy. Se le quedó mirando, no le escuchó de nuevo. Le dijo, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le estaba diciendo al Señor tu Dios adorarás? Le estaba diciendo, lejos de adorarte yo a ti, adórame tú a mí. Porque ¿quién creó a Satanás? Lo creó Jesús. Creó un ángel y luego él se hizo Satanás. La Biblia dice que Dios creó todo por medio de él, por él y para él. Los principados han sido creados por él. Le estaba diciendo, lejos de adorarte yo a ti, adórame tú a mí. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Cuando le dijo esto y terminó la tercera tentación, me imagino a Satanás, porque dice la Biblia, y se fue Satanás de allí corriendo. Me imagino que se dio la vuelta y según se iba, le miró y dijo, ¡qué fácil me fue con Eva! Y con este me ha sido imposible, porque este tenía la palabra del Señor en su boca. ¿Cuál fue la solución de Jesús? La palabra. ¿Cuál debe ser la nuestra? ¿Algo diferente? ¿O la palabra? Para el Dios falso que te inventas y me invento está el Dios verdadero. Está en la palabra. Para situaciones que no tienen posibilidad de cambio están las promesas de Dios. ¿Y dónde están las promesas? En la palabra. Para las tentaciones está la oración. ¿A quién? Al Dios que conoces, al Dios de la palabra, no al Dios que te inventas. Al Dios que conoces a través de la palabra. La solución está en una vida de oración sumergida en la palabra. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Aleluya. Padre, gracias Señor.
Gracias por esta palabra. Un poquito más alto. Gracias, Señor. Dile a Dios, Padre, te ruego que tu palabra entre dentro de mi corazón, porque quiero conocerte a través de ella. Ayúdame a valorar la Biblia. Mira las historias que se han contado, Señor, y cómo se ha aplicado la verdad de Dios a mi corazón. Así que te pido que perdones mis pecados por no buscarte a través de tu palabra. Ayúdame a conocerte a través de la Biblia. Ayúdame a leer tu palabra, no para ser mejor que nadie, sino para conocerte a ti, servirte y adorarte. Que la teología me lleve a la adoración. Sí, Señor, quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Quiero saber cómo te mueves. Quiero conocer tus promesas. Quiero cumplir tus mandamientos. Quiero estar cerca de ti. Oh Dios, no me quiero inventar un Dios nacido de mi propio corazón. Quiero estar cerca de ti, Padre. Así que te pido perdón por tanto tiempo que no leo tu palabra. Y ruego que me perdones y me limpies con tu preciosa sangre. Señor, bendice a tu preciosa iglesia, la manada pequeña, Señor, que tú has escogido para ti y que le estás preparando una morada en los cielos. Señor, te pido lo que dice tu palabra al final del libro, de tu libro. Ven, Señor Jesús, a por nosotros. El Espíritu y la novia dicen, ven, esperamos tu venida, Señor. Queremos vivir cerca de ti. Ayúdanos a superarnos por encima de cualquier problema, por encima de cualquier dolor, y a buscarte a ti día y noche, porque tú eres nuestro Dios. Ata la obra de los demonios que se levantan contra nosotros y aborta todo plan del enemigo en contra nuestra. Y te ruego que el amor de tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, gracias por habernos bendecido, por habernos guardado, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. No hay mar ni viento que nos pueda ahogar ni detener, porque tú estás con nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra y bendecirnos y darnos, Señor, tu bendición por medio de ella. Señor, nos dejamos en tus manos, las mejores manos de todo el universo, y te doy gracias y gloria, no a nosotros, Señor, a tu nombre sea toda la gloria. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos.